Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En la clase de hoy vamos a ver lo que es el perímetro. Algo muy sencillo, algo muy corto, muy simple, pero está bueno entenderlo, ¿sí? El perímetro de una figura, si vamos a Google y googleamos perímetro, ¿sí? Nos da dos definiciones que, si las entrecruzamos, es lo que me imagino yo que vos conocés como perímetro. O no como perímetro, pero sí como la noción de. Por un lado nos dice que es la línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie de una figura. ¿What? Ahora, el tema es qué nos quiere decir y lo vamos a expresar un poquito mejor. Y por otro lado, la segunda definición que nos da, sí, que es la suma de todas las longitudes de ese conjunto de líneas. Pero para entender mejor, ¿sí? El perímetro entonces, el perímetro tiene esa definición, o sea, el contorno de una figura es el perímetro. Pero a su vez, si yo quiero hallar el perímetro, o si el profesor o profesora, lo que sea, me dice, hallan el perímetro de tal figura, a ver, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿O qué es lo que estoy tratando de conseguir? En realidad, lo que yo estoy tratando de conseguir es la longitud, ¿sí? La longitud del borde de cualquier figura. Ese siempre va a ser el perímetro. No importa la figura que tenga, ¿sí? No importa la figura, sino el contorno. ¿Cuánto vale el contorno de una figura? En este caso yo voy a dibujar un par de figuras como para que entendamos, ¿sí? La primera que voy a dibujar es la que me permite la regla. ¿Sí? Bien, acá dibujé tres figuras diferentes, ¿sí? Dos muy conocidas. Este es un triángulo, evidentemente, ¿sí? Porque tenemos tres lados, obviamente también tenemos tres ángulos, por eso es un triángulo. Esto le vamos a llamar un cuadrilátero, ¿sí? Porque tenemos cuatro lados. A su vez ese cuadrilátero también lo podemos llamar como rectángulo, ¿sí? A ver, podríamos decir que es un rectángulo si los cuatro ángulos son rectos y también, por ende, también sus lados son paralelos. Pero podemos decir que es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. También puede ser un rectángulo, pero tendría que cumplir esa condición. No digamos a cualquier figura que es tal cosa si no sabemos por qué se llama así. O sea, todas las figuras tienen un nombre, pero a su vez ese nombre es por algo en especial, porque cumple una condición, o varias, o cumple que sus ángulos sean de una manera, o que sus lados sean de otra manera, y así sucesivamente. A lo que hoy, no llamemos a cualquier cosa un rectángulo, cualquier cosa un cuadrado, porque tiene o se parece a, ¿sí? Si no, es un cuadrado, y bueno, es un cuadrado porque cumple ciertas normas o ciertas reglas para ser un cuadrado. ¿Se entiende? Y si no se entiende, lo vamos a ver en otro video más adelante, por qué las figuras se llaman de esa manera. La idea es acá que yo tengo tres figuras, ¿sí? Dijimos triángulo, este es un cuadrilátero, y por otro lado tengo esta figura que no tiene nombre, ¿sí? Podría 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿sí? Pero este ángulo al ser convexo le cambiaría el nombre, así que tengo otra figura, no importa, ¿sí? No importa cómo se llame, en el caso es lo mismo. Y yo quiero averiguar esto del perímetro, ¿qué es el perímetro? Y bueno, el perímetro en cualquier figura es exactamente lo mismo, ¿sí? Sin más, que es el borde o la longitud del borde o del contorno, ¿sí? Para no decir borde, la longitud del contorno de una figura, ¿sí? Entonces, esta parte negra dibujada, que es la que le da la forma a la figura, no es más ni menos que el perímetro, ¿sí? El perímetro también se puede hallar y puede tener un valor, y el valor va a ser, el valor de ese perímetro o el perímetro de una figura va a ser, ¿sí? la suma de la distancia o la longitud de cada uno de los lados. En este caso, si yo tengo tres lados, se sumarán esas tres distancias. En este caso tengo 4, sumaré las 4, y en este caso que tengo 5, sumaré las 5. Para decirlo así, de cualquier modo, o
como en matemáticas lo llamamos algebrizar, yo puedo decir que este lado es A, este lado mide B y este lado vale C, este vale D, este E, este F y este G. Y acá puedo decir que este es H, este es I, este es J, este es K y este es L. ¿Sí? Entonces yo digo que el perímetro de este triángulo, ¿sí? El perímetro de este triángulo, lo voy a nombrar acá, perímetro va a ser igual a A más B más C. ¿Por qué? Porque la longitud de A más la longitud de B más la longitud de C me da por ende el resultado en el perímetro. Si yo acá tuviera 2, 6 y 8, ¿sí? Las medidas sean estas, A es igual a 2, B es igual a 6 y C es igual a 8, por decirlo de una manera, entonces el perímetro sería 2 más 6 más 8. Y el resultado de esta suma, 2 más 6 es 8, más 8 es 16, ¿sí? El perímetro de esta figura en ese caso sería 16. Obviamente que si yo cambio los números voy a tener otro resultado y otro perímetro. Y acá va a pasar lo mismo. El perímetro de esta figura, ¿sí? El perímetro, lo simbolizo con P mayúscula, es la suma de la longitud del lado. O sea, lo que vale la longitud del lado D más la longitud del lado E más la longitud del lado F más la longitud del lado G. Si esto fuera un rectángulo, si nosotros afirmamos que esto es un rectángulo, D y F tienen que valer lo mismo y por otro lado E y G también tienen que valer lo mismo. Entonces yo puedo decir que acá esto vale 8 y este va a valer lo mismo, 8, y acá este vale 7 y este también vale 7. Entonces, si yo quiero averiguar o hallar el perímetro de esta figura, tendría que sumar los lados, ¿sí? El perímetro va a ser 7 más 8 más 7 más 8. Y acá el perímetro total sería 7 y 8 es 15, más 15 me da 30. ¿Sí? Obviamente esto puede estar dado en metros, centímetros, kilómetros, no sé, en lo que ustedes quieran, ¿sí? En la milímetros, ¿sí? No importa, siempre el perímetro es lo mismo, hay que entender eso. El perímetro es cuánto vale el contorno o la longitud del borde del contorno de la figura, ¿sí? Y acá pasaría lo mismo, si yo quiero averiguar el perímetro de esta figura, ¿sí? El perímetro va a estar dado por la suma de la longitud de los lados, o sea, va a estar sumado por I más J más K más L más H. Si yo sumo lo que mide cada uno de estos lados, voy a obtener el perímetro. Entonces, si yo le pongo valores, ¿sí? Yo le pongo, no sé, 3, este vale 5, este vale 2, este vale 1 y este vale 7, ¿sí? Reemplazo. Acá cada letra va a obtener un valor, en este caso 3, más 5, más 2, más 1, más 7, ¿sí? Sumo todo eso y me da que el perímetro de esta figura va a ser 3 más 5 es 8, más 2 10, más 1 11, más 7 18, ¿sí? Obviamente puedo estar hablando en centímetros, metros, la medida que yo quisiera, mientras que sea de distancia, ¿no? Entonces el perímetro siempre va a pasar lo mismo, es el borde o la distancia, no el borde, sino que es la longitud de ese borde, de ese contorno que me hace a la figura, ¿sí? Y por lo general, todas las figuras que tengan lados planos, ¿sí? Todas las figuras que tengan lados planos o lados rectos, no planos, lados rectos, ¿sí? Todas las figuras que tengan lados rectos, el perímetro lo voy a averiguar haciendo la suma de sus lados. Siempre. El tema es cuando no tengo lados rectos, ¿sí? Cuando tengo circunferencias. O, si no tengo circunferencias, pongámosle que tenga figuras de este tipo, ¿sí? Como si fuera un cucurucho o un helado dado vuelta, ¿sí? Como si tuviera un cono. Si tuviera un cono. El tema que acá, este lado no es recto. Y la circunferencia tiene un solo lado y es curvo. Entonces acá sí, el perímetro va a ser lo mismo, sí, el perímetro es lo mismo, es la longitud que encierra la figura, la longitud del contorno. Eso no cambia, lo que cambia es el modo de encontrarlo.
no va a ser la suma de sus lados, porque acá no tengo lados rectos, sino que tengo o un lado circular, o acá tengo un lado circular y dos rectos. O sea, si yo quiero averiguar el perímetro de esta figura, yo tengo que sumar este lado más esta parte de acá. Ahora, esta parte de acá necesito una fórmula, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Espero que te haya quedado claro lo que es el perímetro. El perímetro es solamente, ¿sí?, es el valor, ¿sí?, el valor de la longitud que encierra la figura, ¿sí?, el valor del contorno. Y está dado en las figuras que tienen todos los lados rectos, no importa cuál fuese, ¿sí?, por la suma de sus lados. ¿Sí? Espero que hayas entendido, que te haya gustado, y ya sabes, como siempre, dale un like si te gustó, y por otro lado suscríbete, que van a haber nuevos videos y vamos a empezar con esto que va a estar un poquito más entretenido, pero eso te lo dejo para la próxima. Chao, nos vimos.